Ruiz de Oña, coach del Athletic Club de Bilbao. Hace su presentación Catalina Fuster, coach del equipo de Asociación Aire. Os dejo con ellas. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Y quisiera robar unos minutos para presentar a María como se merece. Ya nos hemos enterado, porque nos lo ha dicho Paco y también Marisa, que ella trabaja para el Athletic Club de Bilbao, pero vale la pena saber algunas cositas más de María, ya que tenemos la gran suerte de que esté con nosotros y nos acompañe. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto y es experta en Psicología del Deporte. Desde hace más de 20 años se dedica a esta rama de la psicología. Desde el año 96 trabaja como psicóloga y coach en el Athletic Club de Bilbao y actualmente es la responsable del área de desarrollo personal y profesional del club. Ella se ha formado en coaching ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching y en constelaciones organizacionales en la Fundación EDE. Es experta en formación de formadores para el desarrollo del talento, en crear una cultura de aprendizaje en el club a través de trabajar conceptos, aunar significados unidos a la filosofía y a los valores del Athletic. La formación y procesos de coaching con entrenadores y puestos de dirección ha sido una de sus principales funciones. Imparte habitualmente conferencias, cursos de formación sobre la importancia del desarrollo de las personas en el éxito de cualquier organización, el aprendizaje permanente, la innovación, el liderazgo compartido y el desarrollo de los talentos. Está muy sensibilizada con la formación de formadores, especialmente, como decimos, en el marco deportivo. Y en ese ámbito nos va a explicar hoy su presentación. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer a Aire, Karina, Paco y todos vosotros. ¿Soy yo? Vale. Ahora. Buenos días a todos. Primero me gustaría dar las gracias a Aire, Catalina, Paco y todos. Y dar las gracias a vosotros por estar aquí. Fijaros, el coaching habla de transformación. Y es un proceso de transformación. Sin embargo, algo mucho más sencillo y que tenemos en nuestra mano en el día a día es dar las gracias. Y dar las gracias también es algo transformador. Así que muchas gracias. Si estamos todos aquí hoy, es porque existe un deseo. Un deseo de aprender. Pero muchas veces este deseo está, pero no se ve. Cuando en mi organización me acerco a las personas, muchas veces delante de ellas hay muchos filtros a la hora de aprender. Y te acercas y ves una excusa, es que no tengo tiempo. Y te acercas y ves todo un vestuario lleno de palabras y de eslogans motivacionales. Eso no es aprender. O resulta que un equipo no está rindiendo bien y le ponemos un vídeo motivacional y un vídeo de animación. Eso no es aprendizaje. Ahí no hay transformación. El aprendizaje implica cambio. Y para aprender necesitamos cambiar. Y cuando hablamos de cambio, necesitamos aprender. Por lo tanto, cuando este deseo de aprender no encuentra su lugar, necesita encontrarlo. Y no está en grandes palabras, y no está en grandes discursos. Este deseo de aprender se aloja en las personas.
y se aloja en el inconformismo con el presente, en el deseo de querer crecer, en el deseo de querer hacer mejor lo que hacemos en nuestros entornos profesionales y personales. No tenemos que irnos muy lejos para querer aprender. Este deseo de aprender está en el día a día, está aquí y ahora. Vamos a hacerlo presente y vamos a hacerlo visible. Hoy en día, las organizaciones en las que trabajamos, hoy en día la vida misma, nos pide algo más que meter un gol. Nos pide algo más que cobrar una pieza y marcharte a mi casa. En el fútbol no queremos solo que el jugador de talento meta goles. Necesitamos que los jugadores, queremos que los jugadores sepan jugar en equipo. Queremos que los jugadores se comuniquen en el campo. Queremos que los jugadores comprendan por qué y para qué hacen las cosas. Hoy en día, nuestros espacios profesionales, hoy en día, nuestros espacios vitales necesitan que afloren más cosas. Y os pregunto, ¿estamos generando nuevos espacios para que afloren nuevas habilidades, para que afloren un nuevo tipo de relaciones? Fijaros, ¿qué es lo que veis aquí? ¿Qué vemos en la figura, en la fotografía blanca y negra? ¿Qué es lo que vemos? Coches. ¿Sí? Coches. Coches. ¿Vemos cambio? También. Esto es importante. El coach mira el coaching. El coach interacciona con el coaching con una mirada limpia, porque el coach hace de espejo. Y de momento el cambio en la fotografía blanco y negro no se ve. Interpreto, voy más rápido. Solo pregunto lo que se ve. ¿Qué es lo que hay? Esta es una pregunta importante que se hace el coach. ¿Qué es lo que hay aquí y ahora? Sin interpretar nada, sin juzgar nada. ¿Qué es lo que vemos? Como coach tenemos que aprender a mirar. ¿Qué es lo que vemos? En la figura, en la fotografía blanco y negro. Coches y personas. Sí, señor. ¿Están en movimiento o están paradas? Están paradas. ¿Se miran entre ellos? No. ¿Y qué vemos en la fotografía de color? Coches y personas. Análisis. Y máquinas. Pero ¿se ve que están en movimiento? ¿Se ve que se miran unas a otras? Esto es clave. Hay interacción. El aprendizaje, la transformación, el cambio está en la interacción. Necesitamos al otro para aprender. El coaching es un proceso de aprendizaje. Para mí el coaching es una conversación entre dos personas que entraña aprendizaje. Es un encuentro. Pero fijaros, vamos a dar un paso más allá. Y yo me pregunto, ¿y en esta fotografía qué aprenden las personas? Blanca y negra. Ellas hacen un trabajo mecánico, físico, repetitivo. No necesitan pensar, no se desarrollan como personas. ¿Dónde están sus emociones? ¿Dónde está su iniciativa, su toma de decisión, su parte cognitiva? El coaching trabaja a la persona y trabaja con el coaching. En esa conversación está la palabra, está la emoción y está la acción. Con lo cual necesitamos crear contextos donde las personas puedan moverse, tengan acción, donde las personas puedan sentir y puedan disfrutar y poner pasión en lo que hacen y donde podamos hablar, comunicar. ¿Es posible aquí el desarrollo del talento? ¿Es posible estos contextos el desarrollo de las personas? Es más, ¿qué tipo de liderazgo hay en la fotografía blanca y negra? Pues
probablemente un liderazgo que está arriba, jerárquico, que dice lo que tiene que hacer, el que hay que hacer y cómo hay que hacer. Probablemente. Es el liderazgo de antes. ¿Qué liderazgo hay aquí, en esta fotografía de color? Parece que ha bajado un poquito. Es alguien que deja que las personas decidan. Es alguien que provoca que las personas se relacionen en el trabajo. Es alguien que da protagonismo a la persona. Es alguien que ha puesto el valor a la persona. En el Atleti, hace casi más de 20 años, 22 años, no, perdón, en los años 80, el Atleti tuvo muchos éxitos. Y en los 90 entró en una gran crisis, y en esa crisis se decidió cambiar la manera de trabajar en Lezama, en nuestra escuela de alto rendimiento. Y el primer cambio fue un cambio de paradigma. El jugador pasaba a ser el valor. ¿Qué quiere decir esto? Que el jugador deja de ser un medio para que los entrenadores o las organizaciones suban en su escalafón y puedan ser entrenadores de primera división. El jugador es un fin en sí mismo. Si hablamos de coaching, tenemos que hablar de entornos donde la persona sea el valor, donde la persona no sea un medio para que otros ganen dinero, sino que la persona sea un fin en sí mismo. Quiere decir que todo aquello que hagamos para el jugador y para la persona está pensado para su crecimiento, para su desarrollo. Claro, los contextos hemos visto que han cambiado. Si los contextos cambian, necesitamos también que los modos de intervención también cambien. Y es en estos momentos donde aparece el coaching. Porque aparece la necesidad de desarrollar a la persona dentro de su espacio profesional. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Necesitamos nuevos métodos de trabajo. Necesitamos ver y pensar qué es lo que nos estaba pidiendo el fútbol en aquel entonces. El fútbol, por un lado, te pide intensidad, velocidad, rapidez. Pero por otro lado, también te pide pausa, te pide comprensión. Con lo cual es importante que el jugador aprenda a distinguir estos momentos y para eso necesita comprender el juego. Y comprender el juego quiere decir que tiene que pensar sobre el juego. Hoy en día, si tuviésemos equipos que tenemos blancos y negros, los jugadores no piensan, es el entrenador el que dice todo. Con lo cual, nuestro método de trabajo tenía que cambiar. Y claro, para ser competitivos, ¿qué tipo de jugador necesitamos? Teníamos muy claro que queríamos personas autónomas. Y quiero hacer un matiz aquí, que sería también un buen tema de diálogo. Yo no trabajo, yo no hago coaching para hacer a las personas más felices. Yo no trabajo en el Lezama con los jugadores para que sean más felices. Sí trabajo para que sean libres. Muchas gracias. Muchas veces estamos rodeados de muchas cosas que nos hacen felices, de muchas palabras, vídeos, motivaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos llenos de condicionantes, llenos de creencias que no nos dejan ser como somos. Con lo cual nosotros trabajamos para el desarrollo de personas autónomas y responsables. Claro, eso implicaba que qué tipo de aprendizaje, cómo vamos a enseñar eso a un jugador, cómo enseñamos a una persona a ser autónoma. Claro. Normalmente en el fútbol dice, toma, te doy confianza. Y este ya tiene confianza, y esta tiene confianza. Y además puedes decidir, puedes ver cuándo tirar portería y cuándo no. Pero los entrenadores son así, dicen, bah,
no me ha gustado. Te quito la confianza. Ahora se la voy a dar a esta. Y ahora ya es una persona con confianza, es una persona que tiene autonomía. ¿Se puede dar la autonomía? ¿Se puede dar la libertad? ¿Se puede dar la confianza? No. La confianza se construye. Y se construye en interacción entre dos personas. Y esta es la primera parte del trabajo de coaching. Construir confianza entre el coach y el coaching. Necesitábamos cambiar nuestro tipo de relación, de interacción con el jugador. No se trata de enseñar porque yo sé más que tú. No se trata de dar porque yo tengo más que tú. No. La pregunta viene más por qué necesita aprender este jugador. ¿Cómo voy a crear un contexto de confianza? Un contexto de suelo emocional para que este jugador crezca. Esta es la primera parte del coaching, entre el coach y el coaching. Ambos construyen la relación. Ambos son activos. Fijaros. Tenemos aquí, ha venido conmigo, tengo aquí metido, un entrenador. Un entrenador que no sabe que le vendría muy bien hacer un trabajo de coaching. Entonces nosotros vamos ahora a conocerle. Y le vamos a traer aquí. Y vamos a ver cómo generaríamos con él un espacio de relación. Un espacio de relación. Cómo cogemos, porque, claro, aquí hay este gran deseo de aprender, hay este gran deseo de conocer el coaching, pero muchas veces nos encontramos personas en las que no lo vemos. Y tenemos que generar una relación para ayudarle a verlo. Esto me pasa muchas veces. Lo estaba esperando. Es parte de mi sistema. Está, pero no se ve, pero luego se ve. Vamos a ver, a ponerlo directamente. Se ha colgado. Bueno, pues mientras este entrenador, que ya veis cómo tiene mucha resistencia en para hacer, vamos a continuar. En el Zaman Atleti tuvimos que hacer una gran reflexión, pero no solo sobre cómo hacer jugadores autónomos y responsables, porque si queremos jugadores autónomos y responsables hace falta otro tipo de liderazgo. Y ahí es donde venía el gran paso. Nosotros, yo, los entrenadores, los adultos, porque sabéis, todo el mundo quiere cambiar a todo el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. ¿Ya has venido el entrenador? Es este. Gracias. Pero no se oye. ¿Por qué? No. Venga, seguridad. El vasco. Venga, Villuman, joder. Fijaros. ¿Quién es el protagonista aquí? Mesera, ¿no? Esto sí funciona. Me pega un nuevo botado, joder. ¡Panda! ¡Roberto! ¡Venga, coberturía, Roberto! Está pensando en las personas. Está pensando en el camino del jugador. ¡Dios! ¡A ver, siga! ¡Ni suena que me escapie, joder! ¡Venga, va! ¿Qué tipo de comunicación está usando? ¡Hondo, Fran, hondo! ¡Venga! Venga, Fran, hemos neta doblado. Vale. Venga, vale. ¡Demoni! ¡A dónde será! ¡Venga, Juan, come, cago en Dios! Venga, pero tú. ¡Andale! ¡Pero eso va, que eso va! ¡Sí! ¡Vale, pícale nada, eso va! ¡Isma, casta, coño! ¡Casta, hostia, casta! ¿Cuál es el objetivo de este entrenador? ¡Árbitro!
¡Venga, coño, hostia! ¡Venga, hostia! ¡Venga! Bueno, Verídico. nos reímos, pero todavía nos queda bastante de esto. Todavía nos queda mucho camino que recorrer. Lo cual también es interesante y gratificante. Bien, imaginad que tenemos aquí a este entrenador. Y ya hemos tenido una conversación en Bilbao de que le vendría bien conocer esto del coaching, que le vendría bien tener una conversación de coaching. Y al miro, aquí está, soy yo. Bueno, ¿qué pregunta podríamos hacer a este entrenador? ¿Qué preguntas os surgen para que piense en algo más que ganar el partido? ¿Cuál sería una pregunta de coaching que a este entrenador le podría venir? ¿Qué preguntas de coaching le podría venir? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué le preguntaríamos? ¿Dónde empieza el cambio? Me preguntaría que dónde empieza el cambio. ¿Qué cambio? Yo tengo que cambiar. Si los chavales no se enteran de nada. No sé dónde empieza el cambio. ¿Quién más? ¿Qué quieres de esos jugadores? ¿Qué quieres de tus jugadores? Que ganen una vez el partido. Eso es lo que quiero. Fijaros, es importante en el coaching, tenemos que llevar al coaching a que esté en primera persona. Porque normalmente este tipo de entrenadores vienen siempre en la queja, vienen siempre en el rol de víctima. Y tenemos que llevarles a ese rol de protagonista, a la primera persona. ¿Qué preguntas? Yo me preguntaría que qué le hace creer que no es él el que está impidiendo que ganen los niños. Porque yo he ganado 5 ligas, he sido entrenador de primera división, que no estoy entrenando en primera división porque tengo una oferta por ahí, si no estaría en primera división, o sea... Y entonces, claro, es que yo soy muy bueno y los niños no se enteran de nada. ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Más de lo que has hecho? Sí, no me cuides. ¿Qué crees lo que puedes hacer? Exactamente. Eso también es importante. Ya me ha llevado a primera persona. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo. A veces cuidamos, protegemos al coaching. Y cuando protegemos a las personas, no crecen. No crecen. Esto es importante. Y entonces, como coach, tenemos también que mirar nuestras sombras. ¿Por qué necesito yo proteger al coaching? ¿Por qué me cuesta hacer una pregunta igual directa y la envuelvo con algo más cariñoso, con algo de refuerzo? Las personas también tenemos su sistema de seguridad. Vamos a ponerlo, ayudar a ponerlo en acción. ¿Cómo has preguntado? ¿Qué crees que puedes hacer? Que no hayas hecho todavía. Yo. Sí. Hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Para qué? Para alcanzar esos objetivos que te propones con los jugadores. ¿Qué crees que puedes hacer? Está lista. Mira, esos objetivos que yo me propongo, pero me está llevando a mí. Esto es importante. Y sobre todo, ha habido una escucha. El coach no solo escucha lo que se dice, también escucha lo que no se dice, pero está. Y esto es importante. ¿Qué es lo que me llega del otro? No solo llegan sus palabras, me llegan sus miedos, me llegan sus ambiciones, me lleva su estilo, su filosofía de vivir en el mundo. Y tengo que estar disponible, abierto a todo esto.
tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para conseguir mis objetivos? Este es un paso de coaching, un primer paso. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres, María? Bien, vamos a continuar. Hemos generado contexto de aprendizaje, sabemos que el coaching es una conversación que entrega aprendizaje, que no es una conversación de café, que el aprendizaje es transformación, cambio, que el cambio no nos gusta, si nos incomoda porque nos saca de nuestra zona de confort. Y el coach es alguien que acompaña al coachee fuera de su zona de confort, pero no le quita la incomodidad de la zona de confort, porque si no las personas no pueden desarrollarse. Vamos a hacer un ejercicio rapidito para ver esto, porque es muy importante. ¿Cuál es el lugar del coach? Necesito 4 personas. 2 chicos jóvenes por aquí, un tercer chico y un cuarto chico. ¿Me entiendes? Bien. Coaching, coaching, coach, coaching y coach de coaching. Cuando salimos de nuestra zona de confort, no sabemos lo que vamos a encontrar. Vamos a veces como si fuésemos ciegos. Y esto nos genera inseguridad. Y el coach nos acompaña en este no ver. Bien, los coaches van a pasear por la sala, por este espacio, con los ojos cerrados. Y el coach le tiene que acompañar. ¿De acuerdo? ¿Los coaches estáis de acuerdo? Bien. Coaches, cerramos los ojos y empezamos a andar. Observar lo que pasa. Fijaros en los brazos de los chicos. Bien, stop. Gracias. ¿Qué habéis visto? Hay acompañamiento. Confianza. ¿Sí? No, todavía no. No les han tocado, les han dejado que vayan por donde quieran. Interesante. ¿Cómo se sentido los coaches? Bueno, pues con mucha inseguridad al principio, pero he agradecido mucho un toquecito que me ha dado antes de llevarme por delante la pantalla. Igual que mi compañero, también inseguridad, pero me fiaba de lo que me iba diciendo. Si no, no hubiera tenido una cabeza. Fijaros, vamos a hacer otro pasito más. Fijaros, para que veamos lo que todavía las personas todavía somos más capaces de hacer. Esta vez vamos a tomar un poco de distancia. Los coaches van a andar con los ojos cerrados solos, sin coach. El coach está, pero un poco más distancia. ¿Cuál es la distancia emocional? ¿Cuál es la distancia emocional entre el coach y el coaching? Y esto es importante. Se han sentido seguros. ¿Pero han trabajado su confianza? ¿Vale? Y ahora nos somos coaches. Cuando queráis empezar a andar, os aconsejos que vayáis un poco más despacio, escuchando el espacio. Escuchando las sensaciones.
Stop. Very coaches, muy bien. ¿Qué habéis visto? ¿Qué hemos visto? ¿Qué han hecho? Han ganado confianza. Tienen sus recursos. Tienen sus recursos. En las manos, la atención se hace mucho más grande. Recuerda que había por aquí algo, no había por aquí algo. ¿Cómo os habéis sentido? Bueno, pues es cierto que cuando he puesto más atención, he escuchado el proyector, el público me ayudaba con alguna tos. Y bueno, pues algún consejo pues también he escuchado y me permitía seguir avanzando. Pues yo en el caso anterior pensaba mejor por mí y en este caso me ha tocado a mí un poco verme yo solo, enfrentarme yo. Eso es importante. Eso es una relación de aprendizaje, porque a la persona le hemos dejado espacio para que saque sus recursos, que los tiene. Y el coach tiene que generar ese espacio y acompañar. Pero tenemos que ver cuál puede ser la distancia, porque a veces esto es demasiado cerca y asfixio, y estoy pensando por él. Tendría que ver cuándo me tengo que separar. 2 personas más, por favor. Necesito objetivos mujeres. Vale. Ellas van a presentar los objetivos. Los coaches cierran los ojos. Es el objetivo de este coaching y es el objetivo de este coaching. ¿Vale? Buscamos su lugar. ¿Listo? Perfecto. Ahora el coach y el coaching, porque en el coaching hace falta un reto, tenemos que poner un reto, un objetivo. Vamos a acompañar a los coaches a buscar este objetivo. Los coaches, con los ojos cerrados, empiezan a caminar. ¿Stop? Bien. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estamos viendo? Que se acercan a los objetivos. ¿Qué se ha acercado? Se acercan los objetivos. Ahora los coaches, en vez de tocarles, puede ser, pero vamos a hacerlo un poco más difícil, porque tocarles ya saben que por aquí no es. Vamos a hacerle una pregunta. Vamos a introducir alguna pregunta. Pregunta del estilo de, ¿puedes pararte? ¿Y qué decides si quiere parar o si quiere parar? ¿Podrías girar a la derecha? ¿Sí? ¿De acuerdo? Venga. Para que ellos piensen, porque si no te están esperando que me lleven al objetivo, y quieren que llegue al objetivo. Que no lo ven, por supuesto. Pero ¿eso qué pasa? ¿Eso qué pasa? Muchas veces el coaching no ve ese objetivo. Y necesitamos hacer un cambio de gafas. Venga, vamos allá. Muy buena pregunta. ¿Qué te impide continuar? Claro, es que ese coaching se ha tocado, pero es que ese es el proceso de coaching. Claro que sí. Creo que hay algo medio. Sí, algo que se ríe. Llego a una. Aquí en una silla. ¿Dónde me he metido? A veces tenemos delante un objetivo y no lo vemos. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante, porque a veces nos da miedo coger ese objetivo.
Por aquí. Muy bien. No sé. ¿Cómo te encuentras, Coachí, si le abres los ojos? Yo, Sí. un poquillo perdido, pero... Claro. Esto es importante. Tenemos que escuchar cómo se encuentra Coachí y se encuentra como perdido. Y se encuentra perdido. ¿Qué necesita un Coachí perdido? No necesita que le encontremos, ¿eh? No necesita que le encontremos. Pero sí una distinción. Porque las distinciones ayudan a ver qué estás en la derecha o en la izquierda. En tu vida, cómo estás viviendo, como víctima o como protagonista. Y entonces uno ya dice, ahí va. Hay dos maneras de ver el mundo, como víctima o protagonista. Entonces yo ya me puedo situar en uno en otro. Y a partir de ahí ya veremos qué se puede hacer. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Podéis venir? Tenemos los coches. ¿Los coches que conseguimos un objetivo? Un objetivo. Arriba. Bueno, coaches y coach. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué ha sido la diferencia? Bueno, pues un poco frustrados a mitad del recorrido porque no sabía nada. Incluso pensaba en no seguir adelante y dejarlo porque me parecía muy difícil y bueno, pues nada, no sé, ha habido que echarle arrojo, la verdad, para poder seguir y al final pues no sé cómo, pues he llegado. No sé. ¿Qué hemos escuchado aquí? Este es un proceso de transformación, frustración, cambio, dificultad, no quiero seguir. Pero es que aquí está el aprendizaje. Y los coaches tenemos que estar preparados para acompañar esto. Porque si a mí no me gusta sufrir mucho, pues mi coach tampoco va a sufrir mucho. Y a veces el sufrimiento y el dolor es transformador, si estamos en un contexto de aprendizaje. Por eso yo me rebelo mucho contra estos mensajes positivistas. No creo en ellos. Pues yo tenía la sensación de que alguien me había puesto una pared en medio. Y me sentía muy perdido. ¿De qué estaba hecho ese muro? Esa es una pregunta muy interesante. Porque el coaching tiene como un muro, como una pared y no pueden pasar. Y tienen que comprender de qué está hecho ese muro. Está hecho de miedo. Está hecho de anteriores fracasos. Está hecho de... es un muro muy duro y que cuesta mucho y merece la pena. Está hecho de desconfianza. Sobre todo, yo diría desconfianza. Te fías de ti mismo, pero del resto, hasta cierto punto. Aquí sí nos abre otra posibilidad de aprendizaje. Y entonces, si estaríamos conversando con él, estaríamos ya trabajando en este proceso de coaching. ¿Qué le pasa a él cuando siente desconfianza? ¿Para qué siente desconfianza? Y estaríamos trabajando, ya tenemos la interacción, tenemos el espacio. El coach no es alguien que guía y le dice al coachee dónde tiene que ir, nuestros coaches lo han hecho muy bien, es alguien que acompaña. Si es cierto que tenemos que mirar a qué distancia emocional, porque a veces me mezclo demasiado con mi coachee y me convierto en su padre. No. Y el coach utiliza la pregunta. La pregunta es el motor del aprendizaje. Pero para hacer buenas preguntas tiene que haber una muy buena escucha. Porque si no le pregunto, lo que yo quiero que me contesten, o se convierte en un interrogatorio. Con lo cual, decíamos al principio, os podéis sentar. Gracias.
Decíamos al principio que era importante para el coach aprender a mirar sin juzgar, sin interpretar. Es muy importante aprender a escuchar lo que se dice y lo que no se dice. Dejar que las emociones del coaching lleguen a mi cuerpo y yo las siento. Pero no quiere decir que porque el coaching esté frustrado, yo también tengo que estar frustrada. Pero sí lo tengo. La pregunta, el preguntar. Vamos a ver cómo pasamos en Lezama de este entrenador más directivo, más protagonista, donde el objetivo es inmediato, el corto plazo, el ganar, a un entrenador en que piensa en el desarrollo de los jugadores. Este es un trabajo que iniciamos ya hace 10, 12 años, en el que los entrenadores se dieron cuenta que necesitaban dar un paso. Sí, adelante. Un poquito más. Fijaros ahora el entrenador, quién escucha y quién habla. Los niños han hecho un ejercicio en su reunión de trabajo y están hablando de lo que les ha pasado en ese ejercicio en primera persona, yo, a mí. Antes del ejercicio siempre ponen objetivos y los niños también tienen sus objetivos de mejora y aprendizaje y están hablando sobre ellos y el entrenador escucha y lanza preguntas. No les juzga, sino les pregunta para que piensen y encuentren su solución. El entrenador no les va a dar la solución. Genera contexto y autonomía para que ellos también sepan gestionarse en buscar el conjunto de solución y luego ponerlo común. Fijaros la cantidad de encuentros que puede haber dentro de un campo de fútbol. Fijaros cómo escuchan. Y ahora habrá otro. Están comprometidos porque se sienten responsables de su aprendizaje. Están activos. Están participando de lo que hacen. Por supuesto, un entrenamiento y un partido. En el partido es lo mismo, porque el objetivo sigue siendo el jugador, porque el valor sigue siendo el desarrollo del jugador. Y es donde ellos hablan, dialogan, interactúan, y ahí está el aprendizaje. Siempre con preguntas, siempre desde la escucha limpia. En el vestuario, fijaros que no hay un entrenador, no hay un profesor que les dice qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer. Ellos son capaces de organizarse y de pensar en colectivo cuál es su objetivo en el partido, qué es lo que han entrenado y cómo pueden llevarlo a cabo. Y eso se puede hacer desde los más pequeños hasta los más mayores. Y el entrenador toma un papel de facilitador, de facilitar el aprendizaje y el desarrollo de las personas, buscando esa distancia emocional más eficaz. A veces me tengo que separar y a veces me tengo que acercar. Fijaros la cantidad de encuentros que podemos generar en el fútbol, que parece que es imposible. Sí, en partidos, en vestuarios, en el campo, otra vez en vestuario, en un torneo, sigue pasando.
es importante y clave la relación entrenador-jugador, es clave del encuentro. Sí. Para cerrar, me gustaría regalaros esta pregunta. ¿Qué podríamos hacer si, estando desprevenidos en el mar, vemos una gran ola que se acerca a nosotros? En lugar de nadar contra corriente, lo más inteligente sería sumergirnos por debajo de la ola, hasta una profundidad suficiente para que, con todo su poder, pase por encima nuestra sin arrastrarnos con ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Es ahora el momento de que pues, hagáis vuestras preguntas. Así que, bueno, adelante, levantad la mano, os acercamos el micrófono y hacedle las preguntas que queráis a María. Adelante. A ver, hola, soy Diego, buenos días. A ver si me puedes describir una de las situaciones más difíciles a las que estás enfrentado como coach. Sí. Pues mira, como coach y como psicóloga también, ¿no? Yo me daba cuenta, cuando empecé a trabajar, que cuando tenía delante una persona que lloraba, no le dejaba llorar. Y entonces dije, ¿qué es lo que pasa aquí? El paso es fácil, María, que tienes que trabajar esto, porque este es un tema tuyo. Para mí, las situaciones más difíciles o más retantes es darnos cuenta de lo que es nuestro y de lo que es del otro. Y a veces lo que es nuestro no nos gusta. Y entonces esto yo lo viví en primera persona. Lo afronté, pero también es difícil ayudar, acompañar a los entrenadores a que se den cuenta de esto. Es importante tener claro qué es lo que es mío y qué es lo que es del otro. Y a veces lo que es mío no nos gusta. Gracias. Bueno, José Manuel Torres. Quería preguntarte, ¿cómo se puede ser coach de jugadores profesionales de fútbol sin haber llegado a ser un profesional del deporte? Y estoy prejuzgando que no lo has conseguido, pero antes en el ejercicio, claro, el coach podía ver, porque ya habían dado el camino o porque tenía esa... Entonces me interesa saber eso, ¿no? ¿Cómo se puede ser coach de algo en lo que no has llegado a ese nivel y cómo puedes entender a la persona que tenga un problema en ese nivel? ¿Le dejas que trabaje contigo? ¿Le dejas que trabaje contigo? Sí. Siento que esto no es mío, es tuyo. ¿Qué te pasa a ti cuando tienes que trabajar? Tienes que trabajar con un deportista de alto rendimiento y tú no has sido deportista de alto rendimiento. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te preocupa ahí? ¿Qué preocupación tienes cuando tienes que trabajar con alguien de lo que yo no he vivido? Falta